Dios bendiga a la iglesia. En esta noche estamos aquí una vez más con el propósito de seguir aprendiendo su palabra y creciendo en el conocimiento de la gracia a través de su palabra. Hoy entramos al capítulo 11 de Hebreos y es un capítulo un poquito largo, no tan largo, unos 40 versículos, pero que se lee de una vez. Yo espero que ustedes lo hayan leído hoy y le hayan dado un repasito, porque así al ustedes leerlo pues saben mucho más de lo que vamos a tratar. Vamos a tratar acerca de la fe que persevera y en qué consiste esa fe. Normalmente la gente cree que la fe es solamente para pedirle a Dios que nos dé cosas, pero no es así. La fe va mucho más allá. Y ahí mismo me adelanto para decirles, lo leeremos luego, que la fe es tan importante que la misma Biblia dice que sin fe no hay manera de que a Dios se le pueda agradar si no tenemos fe. Entonces, según los estudiosos, los teólogos que estudian el campo teológico, dicen que hay alrededor de 5 tipos de fe. Y esos 5 tipos de fe, algunos le llaman la fe, una fe intelectual, otros le llaman una fe temporal o superficial, otros le llaman una fe salvadora, otros le llaman una fe de confianza, confiar en alguien, una fe de confianza y de perseverancia, que es la que vamos a ver nosotros hoy, y una fe que se le conoce como el don de la fe. Hay otra fe que yo me identifico mucho con ella, que es lo que se conoce como la fe común. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe en que el sol va a salir al día siguiente, o que el sol aparecerá, porque el sol no sale. Nosotros decimos sale el sol, pero el sol no sale. Es la tierra la que da la vuelta, se mira de cara al sol. Cuando hay sequía, todos tenemos fe de que va a llover. Cuando se siembra una tierra y se espera una cosecha, todo el mundo cree que va a tener fruto, tiene fe en ello. Eso es lo que se llama la fe común. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿y usted tiene fe? Incluso hasta los ateos tienen fe. ¿Cómo? Sí, el ateo tiene fe de que Dios no existe. Él cree que Dios no existe, entonces es un tipo de fe. ¿Usted cree que Dios no existe? Eso es fe. Yo creo que Dios existe, eso es fe. Ahora, se necesita más fe para creer en la no existencia de Dios que en su existencia. Hay que buscar muchos más argumentos para negar a Dios
que para probar su existencia. Así es la fe. Eso mismo está, no tiene luz ahí. No, allá está la intención. Tú quieres conectarte para allá. Entonces, hoy vamos a hablar o enfocarnos, reitero, en la fe salvadora. Perdón, la fe que persevera. La fe no es decir, pídelo y recíbelo. O tú no lo recibes porque tú no tienes fe. Y aprovecho para decir que hay predicadores, hay profetas, personas que oran por una persona enferma y ellos se proclaman como los que tienen el don de fe o el don de sanidad para producir sanidad, orar para que una persona se sane. Entonces, cuando oran por un enfermo y el enfermo se sana, es porque el predicador tenía el don de sanidad. Escuche, si se sana, el predicador tiene el don de sanidad. Si no se sana, es que el creyente no tiene fe. Ay, santo. Y entonces ese es el bajadero que le busca. Si se sana, es porque el predicador tiene el don de sanidad. Si no se sana, es que el creyente no tiene fe. Dios mío. Así que vamos entonces a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, mucha gente lo conoce como el libro o el capítulo del Salón de la Fama, donde están los grandes hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, desde el profeta Abraham hasta algunos de los profetas, desde el patriarca Abraham hasta algunos de los profetas en lo adelante. Entonces Hebreos 11 no presenta simplemente una lista de grandes hombres o personajes bíblicos. El autor viene a desarrollar un argumento desde Hebreos capítulo 10, 35 al 39. Después de exhortar a los lectores a no abandonar su confianza, declara: mas el justo por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Estas son las mismas palabras que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, cuando habla y dice: mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38 dice: por eso explica qué significa vivir por fe. Si yo le preguntara a ustedes qué es vivir por fe, ¿qué usted me respondería en su mente? En su mente, no es que me lo diga a mí. ¿Qué usted respondería en su mente? Ahorita vamos a hacer la misma pregunta. La fe bíblica no es optimismo, no son pensamientos positivos. Levántate hoy con el pie derecho y tú verás que todo te irá bien. Son pensamientos positivos, eso no es fe. No es decir, hoy las cosas me van a salir bien, eso es optimismo, eso no es fe. Entonces no podemos ver la fe de esa manera. Yo veo muchos cristianos que envían muchos mensajes de estimulación positiva, optimismo, pero que no tiene nada que ver con fe. Incluso algunos se dan a la tarea de que reciben un mensaje. Si tú crees que este mensaje es de Dios y quieres que la bendición de Dios llegue a otra persona, repítelo y envíaselo a 10 y después te va a llegar la bendición a ti. Hay muchos cristianos, hermanos, que hacen eso. Muchos cristianos y reenvían eso, porque después que se le envíen a 10 personas un regalo de Dios, eso es optimismo, positivismo, eso no es fe. Entonces, tener fe es descansar en la fidelidad de Dios y actuar conforme a su palabra, aun cuando aquello que Dios ha prometido todavía no se ve. ¿Cómo abre el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1? Abre hablando de cosas que no se ven.
que espera aquello que no se ve, porque Pablo dice luego en Romanos 4, me parece que, porque lo que se ve, ¿para qué esperar? Entonces, si usted ve que algo que le van a dar, usted está viendo, eso no es fe, porque ya usted ve que lo traen en la mano. Usted espera que se lo traigan, pero eso no es fe, si usted lo está viendo. Fe es actuar aún cuando yo no veo nada. Es actuar conforme a lo que Dios dice, aunque yo no vea absolutamente nada. El capítulo comienza definiendo la fe, pero después demuestra su realidad mediante ejemplos concretos. Comienza hablando de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés y muchos otros hombres de Dios más que vivieron y actuaron por fe. Entonces el énfasis no está simplemente en lo que estos hombres y mujeres hicieron, porque la mayoría de veces le cargamos el peso a lo que los hombres hacen y se nos olvida quién está detrás de aquello que los hombres hacen, que es el que hace las cosas y que se muestra a través de los hombres. Lo que sucede es que no es el hombre, sino lo que hicieron porque creyeron que Dios lo podía hacer. Cosas tan simples que nosotros vemos en la Biblia, que hombres hicieron, para nosotros hacerlo hoy no es simple, es imposible, porque fue Dios que lo hizo, no el hombre en sí. Entonces veamos el primer punto. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, y vamos a comenzar leyendo ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 3. La fe descansa en lo que Dios ha prometido. Y yo quiero que usted le ponga énfasis a ese subtítulo. La fe descansa en lo que Dios ha prometido, no en lo que el hombre te dice al oído. Lo que el hombre te dice al oído no es fiable. Lo que Dios ha prometido, eso sí que lo es. Y nótese que me adelanto en lo que la fe que descansa en lo que Dios ha prometido. Ahí no hay casa, ahí no hay carro, ahí no hay jipeta, ahí no hay riqueza, ahí no hay bonanza, ahí no hay nada de eso. Porque cuando usted lee la Biblia no habla acerca de lo que muchos expresan en función de lo que es la fe para recibir cosas aquí en la tierra. Las cosas de las que habla la Biblia que se han de recibir no son terrenales. ¿Son qué? Son celestiales. Porque el rico no tiene fe ni le pide a Dios y tiene todo lo que quiere. ¿Por qué el rico no tiene fe y no le pide a Dios nada ni confía en Dios y tiene todo lo que quiere? ¿Por qué? Porque lo que el rico quiere se consigue ¿con qué? No, se consigue ¿con qué? Con dinero. No, con trabajo y esfuerzo. Sí, con dinero. No, porque hay mucha gente que se trabaja y esfuerza mucho y no consigue mucho. Con dinero. Con dinero. ¿Verdad? Entonces, cuando tú quieres algo, si yo, mira, una vez dice un hermano, daba un hermano un testimonio y decía, yo estaba orándole al Señor porque yo quería cambiar mi vehículo y yo fui a la agencia y encontré la guagua que yo quería y fui y la compré y yo le doy gracias a Dios porque Dios respondió mi petición. Eso no es verdad. Yo no le respondí ninguna petición a él. ¿Por qué? Él tenía el dinero para comprar, hermano. Si usted tiene el dinero para comprarla, ¿qué es lo que usted hace? Usted se aguanta hasta esperar la que usted quiere. Usted tiene paciencia, tranquilidad y dice, tengo el dinero para comprar, ahora voy a esperar la que yo quiero. Cuando aparezca la que yo quiero, entonces yo la compro. Pero eso no es fe. Si me dice que tuvo paciencia y esperó hasta que él vio la que quería, ahí sí. Pero no es tampoco que Dios obró en eso, en el sentido de cómo Dios obra milagrosamente. Ahora, si usted dice, y él me dice a mí, la jipeta costaba 2 millones de pesos
y yo le pedí al Señor que me ayudara a comprar una jipeta, y la que yo quería costaba 2 millones, y yo nada más tenía uno, y no encontré por ningún lado, y al que yo la fui a comprar, a nadie se la vendía, a menos que no fuera por 2 millones de pesos, y a mí me la dio por uno. Entonces te puede decir, Dios obró, porque eran 2 millones, usted tenía uno y él la vendía por 2 y se la dio a usted por uno. Entonces Dios obró. Pero si usted tiene los cuartos, pues usted que la comprar. No, hermano, ya usted juntó esos cuartos. Entonces, no todas las cosas que nosotros vamos a hacer son un milagro de Dios. Es una contestación de Dios. Ahora, si usted lo quiere ver así, no hay nada de malo en ello. No hay nada de malo. Si usted quiere verlo de esa manera, perfecto. Pero hay que tratar de definir lo que es por fe, y lo que es por fe que está en la palabra solo puede suceder cuando Dios es el que actúa por medio de la fe. Ahora, si usted tiene fe y Dios determinó una cosa para su vida y a usted se le pierde la fe en el camino antes de que Dios le dé lo que le va a dar, olvídese que lo que Dios va a hacer no está limitado por tu fe. Es que Dios lo va a hacer, tenga fe tú o no lo tengas. Yo he escuchado a personas decir, no, porque a Dios hay que mantener la fe activa, porque si tú dejas de tener fe, entonces Dios detiene su plan y su propósito y lo deja para más tiempo. O entonces Dios no está actuando en función de su soberanía, sino en función de lo que yo soy que dirijo a Dios. Yo le digo a Dios cuándo debe de caminar, y yo le digo a Dios cuándo no va a actuar. Entonces, eso no funciona así, hermano. Cuando Dios, oigo a personas que dicen que con nuestra desobediencia retrasamos el plan de Dios. Búsquenme la escritura, ¿quién pudo retrasar el plan de Dios? Si lo que Dios dijo desde el principio, desde antes de la creación del mundo, Adán y Eva pecaron, y eso retrasó el plan de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios con ellos dos? Lo mató y lo botó y tiró a otra gente por allá. Inmediatamente mató un corderito y lo limpió y lo vistió. ¿Por qué? Porque el plan de Dios tenía que seguir su curso. Cuando llegó el momento, dice Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, cuando llegó el momento de que Jesús tenía que llegar y aparecer, el mismo Jesús comienza predicando y dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo vivía Israel para esa época? Vivía esclavizado por los romanos. ¿Y eso detuvo el plan de Dios? No, el plan y el propósito de Dios usted no lo puede detener. Nadie, como dice la misma canción, nadie puede detenerlo. Nadie lo para. Así que usted puede cambiar y hacer y dejar de creer en Dios. Y olvídese, Dios sigue su propósito. Nadie lo detiene. Entonces, Hebreo capítulo 11, versículo 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, ahí no hay que ponerse a inventar muchas cosas. Ahí cualquiera, hasta un niño, puede entender lo que eso dice. Ahí no hay que inventar mucho. No, porque se necesita aquello para que Dios... Ahí dice qué es lo que es la fe. Y no hay una mayor y mejor descripción sobre la fe que la que el mismo texto da. Entonces, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Ahí todos aquellos hombres que va a registrar el capítulo en lo adelante. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Oiga, hermano, tratar de negar que Dios no hizo el mundo es más complicado que creer que Dios lo hizo. Porque cuando usted mira a Dios todopoderoso y dice, Dios dijo y su palabra se hizo materia. Cuando Dios dijo y su palabra se hizo materia, lo que pasó allí es más fácil de entender que Dios hizo las cosas que no se veían, las hizo que se vieran.
Porque eso es lo que dice el versículo. ¿Qué dice una vez más? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, no vaya a imaginarse árboles espirituales y ríos espirituales, no. Lo que el texto está diciendo, que lo que Dios hizo, lo hizo de las cosas que no se veían. Es decir, Dios hizo que aquello que no existía lo trajo a la existencia. En la mente de Dios todas esas cosas existían y Dios lo que hizo fue que las trajo a la realidad, porque en la mente de Dios ya hace siglos que el mundo había sido creado. ¿Por qué? Porque Dios siempre vive en lo que se conoce como un eterno presente. Para Dios no hay pasado ni hay futuro. Dios siempre es. No es que será, Él siempre es. No lo dijo cuando habló con Moisés, que vimos en el sermón del domingo de arriba. ¿Cómo le dijo él cuando Moisés le dijo, y cuando me digan quién tú eres, qué yo voy a decir? ¿Qué le dijo él? Dile, yo soy el que soy. Es decir, yo soy lo que soy y he sido siempre. Soy ahora. Y el mismo Jesús volvió a repetir la palabra después de casi, alrededor de unos 4.000 años, 3.000 años casi. Jesús dijo a ellos, yo soy. Le dijo al pueblo, yo soy el que soy. Otra vez le repitió que Él era el mismo, que no había cambiado. Y Santiago 1:17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variaciones, porque Él es el mismo por los siglos de los siglos. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque todo eso usted no y yo no lo veíamos, pero ya en la mente de Dios existía. De modo que el capítulo comienza con una de las declaraciones más conocidas de toda la Escritura. Ya la leímos, Hebreos 11:1. El autor relaciona la fe con dos realidades: lo que se espera y lo que no se ve. ¿Qué espero? Lo que no veo, otra vez. Porque si lo veo, ¿para qué lo voy a esperar? Así que eso está sumamente claro. Esto no significa que la fe crea en cualquier cosa que no pueda observarse. La fe bíblica tiene un fundamento objetivo. ¿Cuál es ese fundamento objetivo? La palabra y las promesas de Dios. Que de hecho, guarden esa pregunta para ahorita. ¿Habrá algo que Dios haya prometido en su palabra que todavía no haya cumplido? Ahorita me responden eso. Ya son dos preguntas que he hecho, anótenlas por ahí. Por eso, inmediatamente después de definir la fe, el autor dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por ella quién? Por la fe. ¿Por qué? Porque a los antiguos se les prometió cosas y ellos creyeron en esas cosas, pero nunca las vieron, nunca las poseyeron. Sin embargo, creyeron en ellas. Así que la fe de estos hombres no estaba fundamentada en sus propias capacidades, sino en aquello que Dios había declarado. Cuando Dios habló con Abraham en el capítulo 12 de Génesis, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo nótese que a Abraham se le prometió que había un lugar que se le iba a mostrar. Sin embargo, Abraham nunca vio ese lugar. Pero Abraham salió hacia ese lugar y tuvo fe, porque es ilógico que a usted alguien le diga, mire, deja tu casa, deja todo lo que tú posees, lo mucho, lo poco que tienes, y sal y vete a un lugar que yo te voy a decir a dónde es. Pero es que yo no puedo salir así, hermano. Usted tiene que decirme, no, ¿y cómo usted cree que yo voy a dejar todas mis cosas? Y ni siquiera me dice, vete, mira, en tal barrio o en tal ciudad, en el lugar tal, tú vas a preguntar por fulano de tal, ahí hay una casa y tú vas a abandonar todo lo que tienes y te vas a ir allá. Y tú no sabes llegar, pero en el camino yo te voy a ir dirigiendo, pero ya no te sabes a dónde vas, hay un lugar.
Sin embargo, a Abraham no se le dijo dónde era. Y Abraham, sin cuestionar, sin preguntar, porque el texto no lo dice, no hubo duda en Abraham. Pero espérate, Señor, vamos a sentarnos tú y yo y vamos a aclarar esto. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo voy a dejar mi familia y mi parentela y mi lugar de vida? ¿Cómo así? No. Abraham agarró todo lo que poseía, criado, ganado, vacas, esclavos, y agarró porque Abraham salió rico. No fue que Abraham se enriqueció en el camino, sino que Abraham ya tenía riqueza. Y Abraham salió de ese lugar y se lo llevó a un lugar en donde Abraham vivió toda su vida como peregrino y extranjero, como nómada, sin vivir sabiendo que estaba en el lugar que Dios le había dicho que era, porque nunca lo tuvo. Lo que aprovecho para decirle que lo que Abraham esperaba, dice el libro de los Hebreos, no era un lugar terrenal. Lo que Abraham esperaba era un lugar celestial. Abraham estaba viendo más allá de lo que muchos de nosotros estamos viendo. A nosotros se nos ha prometido riqueza aquí en la tierra y Abraham estaba viendo riqueza en el cielo. Así que la fe de Abraham fue recompensada. Porque Abraham vivió exactamente como luego va a hablar el libro de Filipenses, que va a decir que nosotros en la tierra somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. De igual manera vivió Abraham. Y Filipenses dice, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, desde donde esperamos al Señor Jesucristo. Desde donde esperamos nuestra redención. Así que la fe de estos hombres no estaba fundamentada en sus propias capacidades, sino en aquello que Dios había declarado. ¿Qué declaró Dios a Abraham? Un lugar. Yo te lo voy a enseñar después. Yo te lo voy a mostrar después. Y Abraham vivió como aquel que estaba esperando algo mucho más grande que lo que los demás hombres esperaban en la tierra. El versículo 3 lleva esta verdad incluso hasta la creación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que el creyente acepta que el universo fue creado por la palabra de Dios, porque confía en la revelación divina. Génesis capítulo 1, versículo 1 abre diciendo ¿cómo? ¿Cómo abre diciendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el relato de Génesis. Se dice que Génesis capítulo 1 al capítulo 3 es un canto, es un poema. En el principio, nótese que suena como un poema. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es como un canto, es como un poema. Así que la fe comienza donde Dios ha hablado. Note eso, grábese ese chin en la cabecita ahí. La fe suya comienza en lo que Dios ha hablado, no en lo que ha hablado el hombre de hoy, sino en lo que habló el hombre de ayer, inspirado por Dios, y fue plasmado y escrito en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Esto también explica por qué la fe está estrechamente relacionada con la obediencia. Un creyente que tiene fe no puede ser un creyente desobediente. Porque Dios ama la obediencia más que los sacrificios. Entonces se necesita, para alimentar o abonar la fe, se necesita la obediencia. Romanos 10:17 declara, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que tu fe demanda obediencia. ¿Y qué es lo que voy a obedecer? Voy a obedecer la palabra. Lo que Dios ha demandado de mí, lo que Dios demanda de mí. La fe verdadera responde a lo que Dios ha dicho. La fe no era la realidad, la fe no era la realidad, la fe no era la realidad. La fe descansa en la realidad que Dios ha establecido y prometido. Yo no creo en una fe ciega, en el sentido de abandonarme a la suerte. Yo creo en una fe verdadera, en abandonarme a un Dios que existe.
a un Dios poderoso, a un Dios existente en la eternidad y a un Dios que prometió que me guardaría. Entonces, yo no puedo andar a ciegas. La fe no es ciega, hermano. La fe no es ciega. La fe tiene que caminar con sus ojos bien abiertos. La fe no puede cerrar los ojos, porque la fe tiene que descansar en Cristo Jesús. Me voy a adelantar, pero ya lo dijo Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1? Puestos los ojos. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a andar con una fe ciega. No, abra sus ojos, clávelo en Jesús y no los cierre jamás. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. 2. La fe se muestra mediante la obediencia. Vamos entonces a darle una leidita al versículo 4 al 22. Vamos a leer algunos versos. Hebreos capítulo 11, versículo 4 en adelante. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Es decir, la ofrenda de Abel habla por él. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda de fe y una ofrenda justa delante de Dios. Versículo 5. Por la fe no fue traspuesto o traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, obedeció. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él premia. Galardonar es premiar, que Él premia o galardona a los que le buscan. No es que yo busco a Dios para que Dios me premie, es que Él me premia porque yo lo busco a Él. No busco las cosas de Él, lo busco a Él, que es muy diferente a buscar las cosas de Dios. Es mejor buscar al Dios de la cosa y no a las cosas del Dios, porque las cosas de Dios pasan, pero el Dios de las cosas no pasa. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como que lloviera del cielo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué se perdió la gente? Porque este hombre ha dicho que viene un diluvio y no ha llovido, y este hombre está construyendo un arca. ¿Y para qué? Noé accionó en fe, creyendo que lo que Dios dijo iba a suceder. ¿Cuándo? A Noé no le importó cuándo. Obediencia. Él obedeció a lo que Dios le dijo. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Santo. Obedeció. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ninguno de los patriarcas poseyeron la tierra, pero ganaron una mejor herencia, que era la herencia celestial. Versículo 10. Porque esperaban que... Ahí está la respuesta. Porque esperaban la ciudad que tiene que... cuyo arquitecto no son los hombres, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad tiene que ser mejor que la de la tierra. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 90 años, hermano, se le había secado el vientre, ya no había óvulo, ya no había nada, y sin embargo Dios hizo que ella pariera. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que iban a tener un hijo del cual saldría la herencia y se haría un pueblo grande como la arena del mar. Imagínense ustedes, porque Abraham no tenía problema, hermano.
¿Usted sabía? No. Que para engendrar, no, Abraham no tenía problema. Pero Abraham tuvo como 4 o 5 muchachos después que Sara se murió. Abraham no tenía problema, el problema lo tenía Sara. ¿Por qué? Porque la mujer, oigan, siempre ha sido así. La mujer tiene un ciclo para procrear limitado. El hombre tiene un ciclo para la reproducción ilimitado. Sepan eso, que el hombre, mientras el hombre tenga una erección, sin importar la edad que tenga, el hombre puede producir esperma y puede embarazar. La que no puede embarazarse es la mujer cuando cesa su ciclo menstrual y sus óvulos terminan su ciclo reproductivo. Ya no hay manera. Y a Sara se le había terminado el tiempo de producir óvulos y ya no podía tener hijos. Entonces, pero Sara, dice el texto, que creyó, y aún siendo estéril, a edad muy avanzada. ¿Por qué? Porque creyó que Dios era fiel y él prometió lo que había dicho. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. ¿Quién ya casi estaba muerto? Abraham. 100 años, hermano. Aunque 100 años, hermano, si 100 años pesan, ya Abraham estaba casi muerto, pues 100 años son 100 años. Salieron como las estrellas del cielo. ¿De quién? De Abraham y de Sara. ¿Quiénes? La nación que Dios iba a formar, y que serían como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, mire lo que dice el texto, ellos creyeron y murieron creyendo esto. Pero ¿cómo lo miraron? De lejos. ¿Sabe lo que significa que lo miraron de lejos? Que no lo recibieron, pero lo vieron. Dios le dijo a Abraham: voy a hacerte una nación grande. Él no lo vio de cerca, perdón, no lo recibió, pero lo vio de lejos. ¿Por qué? Porque lo vio en fe. Una vez más, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y que, miren hermano, qué bonito, miren. Y lo saludaron. ¿Sabe lo que significa que lo saludaron? Que se alegraron de eso. Se complacieron de que Dios iba a cumplir en el tiempo lo que Dios había prometido. Y lo saludaron, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, si Abraham estaba pensando en la patria de donde salió, él podía devolverse para atrás y estar tranquilo, pero no, siguieron hacia adelante. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es que terrenal, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y creí el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, a su único hijo, lo ofrecía. Otra vez Dios probó la fe de Abraham. Ahora, probó Dios la fe de Abraham, como también hay gente que dice esto, yo no sé de dónde es que se sacan eso. Probó Dios la fe de Abraham para saber si Abraham tenía fe. No, hermano, no lo hizo para ver si Abraham tuviera fe. Lo hizo lo pidió para que Abraham se diera cuenta de que lo que él tenía no le correspondía a él, que el dueño de ello era Dios. Amén. Y que Abraham entendía, bueno, pues si él me quita a este muchacho, y él dijo que iba a ser de mí una nación grande, bueno, pues si él me pide que se lo dé, se lo voy a dar, pero él es capaz de levantarme otro. Eso es tener fe. Porque que lo hizo la primera vez, ¿qué puede hacer? No puede hacer otra vez. Entonces no hay nada imposible para Dios. Verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
Pensando que Dios, míralo ahí donde dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sí, Abraham mató a Isaac, hermano. En su corazón, sí. Abraham lo mató, Sí, lo mató. pero Dios lo resucitó. Amén. Porque cuando Abraham iba bajando ese cuchillo, Dios le dijo, Sí. ¡ey, párate ahí! Ya lo mató, hermano, Sí. ya lo sacrificó. Su corazón ya estaba. Y ahí mismo, cuando Dios detiene a Abraham, ahí mismo resucita una vez en sentido figurado Isaac. De modo que quien estaba, ahora vamos a ver, ¿quién usted cree que estaban ahí en ese lugar? ¿Quién era Abraham y quién era Isaac? Se lo voy a decir. Abraham era Dios y Isaac era Jesús. Sí. Abraham Sí. como padre Sí. entregando a su hijo Sí. Jesucristo, y Jesucristo como hijo muriendo por los pecados de la humanidad. Amén. Una tipología, un tipo de Sí. Dios y un tipo de Cristo. Vemos Alaba. aquí. Ahí, amén. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe José creyó que algún día Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud, porque él había dicho que iba a suceder. Y que cuando llegara ese día, José dio instrucciones: el día que mi pueblo se vaya de aquí, que Dios lo liberte, mis huesos no me lo dejen aquí. Llévense mi hueso y sáquenlo de aquí también, porque ni muerto voy a seguir viviendo como esclavo. Qué bueno es Dios. Alaba. 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermano, es un versículo, es un capítulo poderoso pero para predicarlo como está ahí. Yo le cansé con eso. Oye, para predicarlo como está ahí, sin usted quitarle nada ni ponerle como está ahí, no poniéndose inventar de que Dios que cree, que Dios te va a levantar, y que no, es predicarlo como está ahí, sin ponerle carro, ni casa, ni jipeta, ni visa, ni residencia, ni mujeres, ni nada, es predicarlo como está ahí, Ni finca. ni finca. Aleluya. Santo es el Señor. Eso me está volando demasiado. A partir del versículo 4, el autor comienza a presentar ejemplos históricos de las personas que vivieron por fe. Abel ofreció sacrificios aceptables a Dios. Aquí encontramos una característica fundamental de la fe. La verdadera fe produce obediencia. El verdadero creyente que tiene una verdadera fe produce obediencia. Si Dios dijo en su palabra que tengo que hacer esto, lo voy a hacer, cuésteme lo que me cueste. Él no me lo dijo a mí, pero dice ahí en su palabra que hay que hacer esto y esto trasciende hasta nosotros. Tengo que hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. Así que el versículo 7 dice, acerca de Noé, por la fe, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Noé no simplemente creyó que Dios enviaría juicio, sino que actuó de acuerdo a esas palabras. Lo mismo ocurre con Abraham. La palabra clave aquí es que obedecieron. Obedeció Noé, obedeció Abraham, obedeció Isaac, obedeció Enoc, obedeció Jacob, obedeció José. Aquí la palabra clave es una fe que acciona en obediencia. Si tengo fe, entonces tengo que actuar. Si no tengo fe, entonces no puedo actuar, porque no puede ser, no es contraproducente tener fe y no hacer nada. Mire, la fe sin obra, vamos a verlo más adelante, dice Santiago en el versículo 26 del capítulo 2, desarrolla exactamente esta relación cuando dice, la fe sin obra está muerta. Si usted tiene fe y cree que Dios puede hacer lo que Él dijo que haga, entonces muévase, accione.
pero usted no puede tener una fe y decir, me voy a quedar tranquilo. La fe no es inerte, la fe no es pasiva, la fe se mueve, la fe es activa. Lo que cree la fe lo acciona. No es que porque usted se mueva se producirá lo que Dios dijo que se va a hacer, no. Es que si usted tiene fe en lo que Dios dijo que va a hacer, usted entonces va a caminar en función de lo que Dios dijo que va a hacer. Entonces a eso se le llama fe más obra, porque la fe sin obra es muerta. Entonces Santiago y Hebreo no están enseñando salvación por obras, no. Ambas están demostrando que una fe auténtica necesariamente produce una respuesta de obediencia. Abraham creyó y la promesa, o a la promesa, y por eso salió. Noé creyó a la advertencia del diluvio y por eso construyó el arca. Moisés creyó en el propósito de Dios y por eso renunció a los privilegios de Egipto. Por tanto, la fe que no produce obediencia no es la fe que Hebreos 11 está describiendo. 3. La fe persevera aun cuando no ve el cumplimiento inmediato. ¿Cuánta gente le profetizan y comienzan a ayunar, a hacer silicio, cosas que no es el silicio bíblico, quiere hacer eso, pero está bien? Comienza a ayunar muy bien, comienza a vigilar muy bien, y pasa una semana, pasan 2 semanas, ya lleva un mes y no ve nada. Pasan 2 meses y no ve nada, pero según no ve nada, así comienza a dejar de ayunar, así comienza a dejar de orar y así comienza a dejar de buscar al Señor. Pero vamos a ver, ¿qué fue lo que lo movió a que en principio comenzara a hacer lo que ya he dicho? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Lo movió Dios o lo movió la emoción y la intención del hombre? Yo creo que fue la segunda. Lo movió la intención del hombre. ¿Por qué? Porque cuando usted está convencido de que Dios prometió algo para usted y usted cree que eso que está ahí, Dios trató con usted, hermano, hasta que usted no termine de ver realizado aquello que Dios prometió, usted no deja de hacer lo que tiene que hacer. Pero quiero decirle algo, hermano, mire, cuando es Dios el que promete, usted no va a orar y no va a buscar a Dios, no porque Dios le prometió algo, sino que usted va a buscar a Dios porque a usted le agrada buscar a Dios. A usted le agrada orar, a usted le agrada ayunar, a usted le agrada servir. Usted se siente bien. Si Dios te dio, gloria a Dios. Y si no te dio, gloria a Dios. Pero cuando usted se enfoca solo en buscar a Dios por algo que usted quiere que Dios le dé, usted está mal. Porque en el momento que no veas nada, ¿qué vas a hacer? Te vas a alejar y vas a ser un cristiano monótono. Pero cuando tú buscas a Dios con la intención de agradarle, de acercarte a Él, de regocijarte en Él, ¿qué mayor bendición que esa puede recibir alguien cuando dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Y que Él ha prometido que estaría con nosotros si vamos por las aguas, si vamos por el fuego, si vamos por el desierto, si vamos a atravesar la muerte. Él prometió que estaría con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Las añadiduras son de última. Lo primero es el reino de los cielos, y eso el Señor lo dijo. Así que en el versículo 27 declara: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿quién? Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Esta expresión es extraordinaria, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, Moisés, recuerde que yo le dije el domingo pasado, que Moisés duró 40 años sin escuchar la voz de Dios. Moisés duró 80 años sin escuchar la voz de Dios. 40 años en Egipto, nunca oyó a Dios hablarle.
40 años después que salió de Egipto, nunca escuchó a Dios hablarle hasta que se cumplieron los 80 años. Es a los 80 años, y así tanta gente que dice, hermano, que Dios le habla tanto. Dios mío, ¿y cómo es que Dios habla tanto y no me habla a mí hoy? Porque yo no he oído la voz de Dios nunca. Y yo oro, hermano. Pero que yo nunca le he dicho a Dios, Señor, háblame que yo te oiga. Yo le digo al Señor, Señor, que cada vez que yo abra tu palabra y la lea, háblame ahí. Esa es la mejor voz que yo he tenido durante todo mi tiempo de cristiano. En momentos de dificultad, en momentos de soledad, en momentos de problemas, en momentos de pérdida. Ahí es que Dios siempre me ha hablado. Cada vez que yo voy a la palabra, encuentro una palabra que me sustente y me fortalece. Y 80 años viviendo, oiga bien, 80 años vivió Moisés sostenido como viendo al invisible. ¿Sabe lo que significa eso? Moisés no veía nada, pero Moisés creía que estaba ahí. Y en ese momento Dios nunca le habló. Dios no habla cuando tú quieras que Dios hable, por Dios. Déjese de estar persiguiendo gente que le hable a los oídos. Dios no habla cuando tú quieres. Dios habla cuando Él quiere, hermano. Y cuando Dios habla, no habla dos veces, habla una sola vez. Y lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer y punto. No estoy diciendo, yo estoy diciendo lo que yo considero. Si usted oye a Dios todos los días y le habla en la noche y le habla en la madrugada y le dice vete por aquí y vete por allá, yo no voy a cuestionar eso en usted, hermano, si usted dice que sí, amén. Pero yo estoy viendo que Moisés, 40 años, el hombre que iba a libertar al pueblo de Israel, 40 años en el desierto y por donde quiera y camina por allí, y Dios nunca le dijo nada hasta que Dios decidió hablar con Moisés. Cuando Dios decidió hablar con Moisés, mire qué manera tan extraordinaria fue la forma en la que Dios habló con Moisés. 4. La fe mira más allá de las circunstancias presentes. Hebreos 39 al 40 son los últimos versículos y le invito a que lo leamos. Dice: y todos estos, ¿quiénes? Todos estos hombres de los que viene hablando el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque del versículo 24, 25 hasta el versículo 37, el texto dice: y me faltan todavía muchísima gente de cual hablar, y no tengo tiempo, dice el escritor de los Hebreos. Y qué de Barak, y qué de Sara, y qué de Débora, y qué de Faraón, de Gedeón, y qué de Císara, y qué de tanta gente que hay, me faltaría el tiempo para hablar. Y termina diciendo en el versículo 39 y 40, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, hermanos. Pero mire lo que dice el 40: poseyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque Dios quería que todos recibieran lo mismo al mismo tiempo. ¿Y sabe qué era lo que necesitaban recibir al mismo tiempo? ¿Usted sabe qué era? La salvación. La promesa del Mesías que debía de venir. El Cristo prometido, el nuevo pacto, el cumplimiento de la promesa, todas fueron en Cristo Jesús. La palabra dice: porque en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. Y lo vieron ellos en su momento, y en el mismo momento que ellos lo vieron, no lo recibieron, pero cuando Cristo vino, todos lo recibieron al mismo tiempo. Por eso el escritor de los Hebreos dice: ahora todos somos perfeccionados al mismo tiempo, porque todos estamos recibiendo aquella promesa que se estaba esperando. Así que el capítulo termina con una declaración fundamental: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí encontramos una aparente contradicción. Creyeron, perseveraron, recibieron buen testimonio, pero no recibieron la promesa en su plenitud durante su vida. ¿Por qué? El versículo 40 responde: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que el autor está mostrando que estos creyentes
formaban parte de un propósito redentor mucho más grande que sus propias vidas. La fe de ellos estaba orientada hacia la promesa de Dios. Abraham, por ejemplo, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Juan ve en el capítulo 21 de Apocalipsis esa ciudad descender del cielo. Pero también Pablo en el capítulo 4 del libro de Gálatas habla acerca de la Jerusalén celestial, la madre, la que da hijos libres. Esa es la ciudad que Cristo viene a traer. Por eso Hebreos 11 no termina diciendo, miren todo lo que estos hombres consiguieron. Termina diciendo en esencia, miren cómo perseveraron confiando en Dios. Y esto prepara perfectamente para la clase que viene, el capítulo 12 del libro de Hebreos, que dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos en la semana que viene va a decir, si ellos corrieron con paciencia y ganaron, ahora todos ellos están en la grada arriba mirándonos y a nosotros nos corresponde seguir corriendo hasta llegar a donde están ellos. Amén. La fe perseverante mira hacia adelante porque sabe que Dios es fiel. Así que Hebreos 11 nos enseña, a manera de conclusión, nos enseña que la fe verdadera es una fe que persevera. No se trata solamente de comenzar bien, sino de permanecer confiando en Dios cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Por ejemplo, Abraham estaba viejo, ya no podía tener hijos, pero se le prometió un hijo. Abraham ya estaba vieja y se le dijo que iba a parir un muchacho. Pero Sara estaba vieja y se le prometió que iba a parir un muchacho y al final tuvo el muchacho. Entonces, eso es una fe que persevera. La pregunta que este capítulo nos plantea no es simplemente, ¿tienes fe? La pregunta más evidente es, ¿tu fe está llevándote a perseverar? ¿Te sostienes en medio de tus adversidades? Abel creyó y adoró, Noé creyó y obedeció, Abraham creyó y salió, Moisés creyó y renunció, los profetas creyeron y soportaron. La fe verdadera siempre termina produciendo una respuesta satisfactoria para Dios. En conclusión, Hebreos 11 nos presenta una galería de hombres y mujeres que no fueron perfectos, pero tuvieron algo en común. ¿Qué fue lo que tuvieron en común? Que confiaron y perseveraron. Su ejemplo nos conduce nuevamente al mensaje de Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá. La fe no significa que nunca tendremos dudas, pruebas o sufrimientos, o que no nos vamos a enfermar. Como dicen algunos por ahí, el cristiano que se enferme porque no tiene fe. Y los cristianos no se pueden enfermar. Mentira del diablo, eso no es lo que dice la palabra. El capítulo 11 finalmente nos conduce hacia Cristo, porque todos aquellos creyentes esperaban algo que nosotros podemos contemplar con mayor claridad: la obra redentora y salvífica de Cristo. Por eso la fe cristiana no mira simplemente a los héroes de la fe. Mira finalmente a Cristo, quien será el centro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe que comienza confiando en Dios es la misma fe que persevera hasta el final. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tema tan importante para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir perseverando en este camino a pesar de las adversidades. Danos la fuerza que necesitamos. Somos incapaces de sostenernos con nuestra propia fuerza si no es con la tuya. Padre, mira de los que están conectados, ayúdalos, Señor, a que su fe aumente. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, que aquello que es difícil para nosotros siempre es posible para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.